Buenas tardes. Se abre sesión pública y solemne. Señor don Luis Alberto Linares Borrueco, teniente alcalde, delegado del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Formación del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos y académicas, señoras y señores. Seguidamente se va a proceder al ingreso como académico numerario en esta Real Academia del señor don Manuel Mayén Riego. Ruego al ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales, académico de número y secretario de la Junta de Gobierno de esta corporación, proceda a la lectura del acta de elección. Con la venia, señor presidente. Tras ser informada favorablemente por la Junta de Gobierno de esta Academia, con fecha 1 de abril de 2024, la propuesta para nombramiento como académico numerario de don Manuel Mayén Riego, formulada por los académicos de número don Miguel Aguilar Jiménez, doña Carmen Baena Llerón y don Clemente Manuel López Jiménez, se somete a votación en pleno extraordinario que tuvo lugar el 22 de abril de 2024. Presentado el currículo del señor Mayén Riego y expuestos por el señor López Jiménez los méritos por los cuales se lo considera acreedor de esta distinción, se procedió a la votación de conformidad con lo que establecen las normas reguladoras del procedimiento de selección de académicos de número y correspondientes en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, de acuerdo con los artículos correspondientes de los estatutos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, aprobados por el decreto 132/2024 de 23 de julio, por el que se aprueban los estatutos de las Academias de Andalucía y de acuerdo con, valga la redundancia, el acuerdo adoptado por unanimidad en el punto único de la sesión extraordinaria celebrada el 24 de enero de 2017 que regula estos aspectos. El resultado del procedimiento resultó favorable, por lo que, como consecuencia, se le declara electo como académico numerario de la corporación con la letra R. De conformidad con lo dispuesto en la normativa referida, se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico numerario pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada, como decía el presidente, esta sesión extraordinaria, pública y solemne que celebramos en la jornada de hoy. Se ruega a los ilustrísimos señores don José Enrique Caldero Bermudo y a don Rafael Benjumea introduzcan al nuevo académico al estrado. Por favor, en pie. Se ratifica su ilustrísima en su deseo de ingresar en la Academia. Sí, me ratifico. ¿Jura o promete, por Dios o por su honor, defender y guardar los estatutos de esta Academia? Sí, juro. En nombre de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, confirmamos su ingreso en la misma. Puede usar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta academia que os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor a enaltecer esta academia y defender y fomentar la cultura astigitana, cuyo estudio y fomento nos ha sido encomendado.
Ahí está bien. Y ahora viene la broma. Pues a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Mayenriego, que dictará su discurso de ingreso titulado Arte de hacer el vino, vinos Cherry. Vale. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, familiares, señoras y señores del público. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Real Academia por hacerme partícipe como miembro de esta y agradecer a los compañeros que me propusieron para el ingreso en esta academia, don Clemente López, don Miguel Aguilar y doña Carmen Baena. Gracias. Es una satisfacción ser miembro de esta ilustre academia de esta mi ciudad, ciudad en la que durante mi infancia y juventud alternaba mis estudios de bachillerato en el Instituto San Fulgencio con mi afición futbolística en el Estadio San Pablo, esta última con poco éxito, por cierto. Hice la licenciatura de Química en la Universidad de Sevilla en la especialidad industrial, ya que me atraía la bioquímica de los alimentos y sus procesos tecnológicos. Mi desarrollo profesional, pedagógico e investigador en este campo es el que me ha traído hasta aquí. Tras 11 años dedicados a la docencia como profesor numerario de Física y Química en centros de secundaria y posteriormente 30 años de trabajo en la universidad como profesor titular y posteriormente como catedrático, en la docencia de Química General y la Química de los Alimentos y en el estudio e investigación en el campo agroalimentario, en el Grupo de Investigación de Viticultura y Enología de la Universidad de Córdoba. La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara tiene entre sus objetivos fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación, el reconocimiento de la importancia de las humanidades y la literatura y el impulso a la ciencia y el conocimiento en cualquiera de sus formas, porque preservando la ciencia y las letras promueve la cultura. Promover el interés por la cultura científica permite desarrollar un juicio crítico sobre temas científicos. Este discurso de ingreso, titulado Arte de hacer el vino, vino Cherry, se enmarca en el área tecnológico-científico. Por ello, se incluyen aspectos genéricos del proceso tecnológico de la vinificación de los vinos Cherry y también debemos profundizar e incluir algunos aspectos puramente científicos como el conocimiento de algunos compuestos, estructuras, reacciones y mecanismos. En el índice se muestran los puntos que voy a tratar: el aroma, el color y las alteraciones del color, la fermentación y la crianza, tanto biológica como oxidativa. Arte de hacer el vino es el título de un facsímil escrito en 1803 por el ciudadano francés Cadet de Vogt. En este facsímil se describe la carta del ministro del Interior al prefecto de los departamentos de la República Francesa, donde se da una nueva instrucción acerca del arte de hacer el vino, según el método del sabio conde Chactal, destinada particularmente a los viñadores o cosecheros del vino. No hay años tan infelices ni viñas tan malas de las que con el socorro del arte no pueda hacerse un vino de buena calidad. Donde la naturaleza hace poco, tiene que hacer mucho el arte. La producción de vino se conoce desde tiempos inmemoriales. Ya en el Génesis habla de Noé, que implantó la primera viña. También la historia del vino en Écija es rica y antigua, con evidencias de producción y exportación desde la época romana, como parte de la provincia de Bética, utilizando el río Genil para el transporte. En Écija se han encontrado mosaicos que representan escenas del mito de Baco, dios del vino, y ánforas, lo que demuestra la importancia de la viticultura en la cultura local.
El problema principal del mantenimiento de las condiciones organolépticas óptimas del vino se presentaba en los transportes de la época, lentos, y en los envases no herméticos, que originaban un proceso de oxidación, alteración producida por el contacto con el aire que transforma el etanol, primero en etanal, que es el acetaldehído, y después prosigue con la oxidación del etanal a ácido acético, que es el vino avinagrado. En el siglo XVII se generalizó el uso de la botella y su cierre con corcho, entonces ya podían considerarse los vinos defendidos del aire. Una aportación técnica importante tuvo lugar en el siglo XVIII, con la utilización de la combustión del azufre para producir gas sulfuroso y esterilizar envases. Los efectos de este dióxido de azufre son dos fundamentales en enología: antimicrobiano, actúa contra los microbios de mostos y vinos, como son los mohos, levaduras y bacterias, y antioxidáfico, protege de las oxidaciones. Así, quemando el azufre ya se podían mantener vinos en condiciones no herméticas, sin que se avinagrara, ya que el sulfuroso formado bloquea el etanal e impide la acción de las bacterias acéticas. Hoy día la enología es una ciencia moderna fundamental en la formación de los profesionales del sector vinícola. Mi objetivo en esta tarde de hoy es hacer un reconocimiento a los vinos blancos tipo Cherry, uno de los vinos que considero la máxima expresión en arte de hacer el vino. Estos vinos generosos andaluces forman parte de una distinguida élite mundial que destacan por la originalidad de su elaboración y crianza y por sus cualidades. Trataré el proceso de vinificación de los vinos tipo Cherry, atendiendo principalmente a los procesos fermentativos y de crianza o envejecimiento. Presentaré en la medida de lo posible aspectos genéricos y otros científicos que han tenido utilidad para el sector enológico, con algunas aportaciones del Grupo de Investigación Viticultura y Enología de la Universidad de Córdoba sobre la caracterización, análisis y mejoras tecnológicas en el aroma y el color de los vinos Cherry. Como saben ustedes, el proceso de vinificación comienza con la vendimia. Los racimos de uvas recolectadas en su completa madurez deben llegar al lagar en las mejores condiciones, las bayas enteras, sin roturas. El transporte se realiza con el mayor cuidado, procurando que el ollejo no se rompa y que no se produzcan pérdidas de mosto. Así las uvas se estrujan y prensan para extraer el mosto, que a continuación se introduce en recipientes donde se produce la fermentación alcohólica y posteriormente el proceso de crianza o envejecimiento. La mayoría de los vinos Cherry se producen en dos regiones del sur de España, Jerez y Montilla Moriles, donde se cultivan preferentemente las variedades Palomino Fino y Pedro Jiménez, respectivamente. La uva Palomino Fino es una variedad blanca autóctona del sur de España, principalmente en la denominación de origen Jerez, que se caracteriza por producir mostos de intensidad aromática media y equilibrada y fina estructura, que los hace especialmente adecuados para su posterior crianza bajo velo de flor. La uva Pedro Jiménez es una variedad blanca extendida por el sur de España en la denominación de origen Montilla Moriles. Se le puede considerar, después de 500 años de cultivo, variedad autóctona, alto contenido en azúcares y una baja acidez. Estas uvas se utilizan para obtener los llamados vinos fino, oloroso y amontillado. Estos se obtienen a partir de la misma base de vino, pero sometidos a diferentes procesos de envejecimiento. El clima predominante en las regiones productoras de vino Cherry del sur de España determina en gran medida la composición general de los mostos y los vinos que producen, así como sus técnicas de vinificación. En verano, las temperaturas por encima de los 35 grados o incluso por encima de los 40 en zonas alejadas de la costa son habituales durante el periodo de maduración de la uva. Un clima más suave se puede encontrar en zonas como Sanlúcar de Barrameda, en la costa, que produce un vino similar al tipo fino, que es el llamado manzanilla, pero con características sensoriales distintas. Bajo estas condiciones climáticas, las uvas acumulan grandes cantidades de azúcares, como la glucosa y fructosa,
entre 200 y 270 gramos por litro. Como resultado, los vinos de base obtenidos tras la fermentación alcohólica tienen un alto contenido de etanol. Las condiciones climáticas también dan lugar a mostos de baja acidez, que generalmente se incrementa mediante la adición de ácido tartárico. Cuando se degusta un vino, la primera sensación que tenemos la proporciona su color, pero inmediatamente después percibiremos el olor, tanto a través de la nariz o, una vez en la boca, por la vía retronasal. La calidad sensorial, el color, el aroma y sabor son el resultado de complejas interacciones entre tres factores: variedad de la uva, levadura y la tecnología de elaboración del vino. Voy a empezar por una de estas características organolépticas, como es el aroma. El aroma es el resultado final de una larga secuencia biológica, bioquímica y tecnológica, y se debe al elevado número de constituyentes volátiles, más de 500, compuestos químicos que tienen en común el poseer la capacidad de impactar en el órgano olfativo por ser moléculas gaseosas. El aroma de un vino lo constituyen, por tanto, infinidad de compuestos que se suelen clasificar según su origen en aromas varietales, cuando proceden de la uva; aromas prefermentativos, que se forman desde el momento en que se corta un racimo hasta que se inicia la fermentación alcohólica. Ambos, el aroma varietal y el prefermentativo, también se conocen como aromas primarios. Los aromas primarios más significativos son los que se reflejan en esta diapositiva. Son terpenos, norisoprenoides, compuestos bencénicos y alcoholes y aldehídos de 6 átomos de carbono. Los aromas fermentativos o secundarios surgen por la acción de levaduras y bacterias durante la fermentación alcohólica y maloláctica. Y los aromas posfermentativos o terciarios, originados durante el envejecimiento en madera y o botella. El peso de estos compuestos en el aroma global de un vino es diferente según tratemos de vinos jóvenes o vinos de crianza, pero siempre predominan los aromas fermentativos, que son los mismos en todos los vinos. Sin embargo, la diferenciación de vinos según la variedad vinífera empleada en su elaboración se debe a los aromas varietales. Otro término importante es el color, que es en que voy a profundizar un poco más. El color es el efecto de un estímulo sobre la retina que el nervio óptico transmite al cerebro, donde éste lo integra. En los organismos vivos se podría distinguir entre color estructural, producido por la dispersión o difracción de la luz, y el color de origen químico resultante de la absorción preferente de parte de la luz visible por uno o varios compuestos químicos sintetizados por un organismo vivo. Los constituyentes fenólicos, son los que vamos a tratar en mayoría en esta charla, reviven una gran importancia en enología. Son el origen del color y la astringencia, y además presentan carácter antioxidante. Estos compuestos, los polifenoles, se detectan en el espectro de absorción ultravioleta visible con máximos característicos, como se ve en la diapositiva. Los agrupamientos fenólicos presentan un máximo de absorción en la zona del ultravioleta alrededor de los 270-280 nanómetros. Para atrás. La medida a 420 nanómetros notará el grado de pardeamiento de los vinos, aparición de los pigmentos pardo-marrón. Y la medida a 520, donde se presenta otro máximo, nos indica la participación de los pigmentos pardo-rojizos. Las familias que engloban los compuestos fenólicos flavonoides, que son los que voy a tratar en esta charla, especialmente importantes en el color, clasificadas en 1965 por Ribero Gallón, todas tienen estructura, aquí donde se ve, aquí, todas tienen estructura C6, C3, C6, es decir, un anillo bencénico, otro anillo bencénico, unido por un heterociclo de 3 átomos de carbono unidos por el oxígeno. Esas son la estructura general de todos los compuestos flavonoides, C6, C3, C6.
En síntesis, la mayor parte del color del vino es debida a los compuestos flavonoides que se encuentran en la piel, semillas y pulpa de la uva. Y entre las distintas familias destacan por su color los antocianos. Presentan color rojo-azul, responsables mayoritariamente del color de los vinos tintos, exentos en los vinos blancos tipo cherry. Los flavonoles amarillos y los flavanoles, por su importancia sobre el color, su evolución y otras características organolépticas con el aroma y el sabor son especialmente importantes. En adelante me centraré en la familia de flavonoides, los flavanoles especialmente por su importancia en la crianza de los vinos. Pero es frecuente que en los procesos de elaboración de los alimentos de origen vegetal se produzcan modificaciones de los componentes que afectan a las características organolépticas y bioquímicas, tales como el color y el sabor. Es de particular interés en los vinos la aparición de pigmentos pardos, marrones, que en caso particular de la vinificación de uva blanca no es conveniente para los vinos finos. Este es uno de los mayores problemas técnicos de los vinos generosos blancos andaluces, los llamados vinos finos. Su tendencia al remontado como resultado de complejos procesos oxidativos que se desencadenan a partir de los contenidos en polifenoles que participan en su composición natural. De entre los compuestos fenólicos presentes en los vinos blancos, los compuestos que antes referíamos, los flavanoles, parecen ser más sensibles a la evolución oxidativa con el tiempo, lo que esto nos va a indicar una mayor sensibilidad a este problema de los vinos, aquellos que muestren más altos contenidos de estos compuestos. Este pardeamiento provoca una falta de estabilidad en el tiempo en los productos terminados, que van perdiendo su color original, virando a tonos pardos que el consumidor rechaza. Como consecuencia, se acorta su periodo de vida útil en el mercado, condicionando la producción a la venta en un tiempo no demasiado largo. A pesar de las precauciones que se toman en las bodegas, más temprano o más tarde, el pardeamiento va a aparecer y con él la pérdida de la calidad del vino. Estos fenómenos de pardeamiento son debidos, por una parte, a la oxidación enzimática de los compuestos fenólicos que se ponen de manifiesto cuando el oxígeno entra en contacto con la superficie vegetal que ha sido lacerada. Otro mecanismo de oxidación de los compuestos fenólicos transcurre por bioquímica. Ambos tipos pueden tener lugar simultáneamente. Las primeras, las enzimáticas, son más habituales en los primeros estadios de la fabricación del vino, mientras que las segundas, mucho más lentas, suelen producirse durante el envejecimiento y el almacenamiento. Dada la importancia del pardeamiento de los vinos, trataré, aunque brevemente, los mecanismos iniciales de oxidación de los fenoles hacia la formación de polímeros pardos, por el pardeamiento enzimático y el pardeamiento químico. Posteriormente se producen reacciones acopladas y reacciones de polimerización de gran complejidad que eludiré por falta de tiempo, pero si alguien está interesado, pues la podremos comentar. El pardeamiento enzimático es la transformación de compuestos fenólicos en polímeros coloreados, siendo las fases generales de su transformación las siguientes. Es que no conozco ahora. Los polifenoles son compuestos muy reactivos debido al carácter, aquí tiene un polifenol, el carácter ácido del grupo hidroxilo del polifenol la característica nucleófila del anillo bencénico son dos características importantes que vamos a tratar. Debido a este carácter ácido y a esa propiedad, decía, del anillo fenólico, en la oxidación se producen las correspondientes quinonas. Esta es una quinona, es decir, se ha transformado el grupo hidroxilo del fenol en un grupo cetónico, el grupo O, el oxígeno. Un paso posterior, ya no enzimático, producirá los polímeros coloreados. Aquí tenemos el proceso un poquito más alargado, que es la transformación de la quinona, se produce después con otro flavanol, un dímero,
y este dímero puede dar lugar después a los trímeros, tetrámeros y el correspondiente polímero ya de color pardo. Bien. Las enzimas responsables del pardeamiento enzimático son las polifenoloxidasas. Están localizadas en el citoplasma, mientras que los compuestos fenólicos están predominantemente localizados en la vacuola. Las reacciones comienzan cuando son liberadas al medio las enzimas por rotura de las células de los granos de uva, tanto durante la vendimia como en los procesos de vinificación. Estas polifenoloxidasas, la PPO, son metaloproteínas con cobre como grupo prostético en su estructura y pueden encuadrarse en tres tipos. Son la cresolasa, catecolasa y la casa. Todas ellas van a conducir a los correspondientes quinonas. Aquí tenemos la orto y otra orto y paraquinona. Los centros activos y el mecanismo concreto de actuación de la cresolasa, catecolasa se muestran en la siguiente transparencia. Los grupos hidroxilo, como hemos dicho anteriormente, de un flavanol, se interaccionan con los centros activos del cobre de las enzimas formando las correspondientes quinonas. Entre los compuestos fenólicos del mosto, los sustratos preferentes de esta polifenoloxidasa son el ácido captárico y el ácido cutárico. Cuando R es OH es el ácido captárico, cuando R es H es el ácido cutárico, es decir, cuando hay un grupo hidroxilo solamente es el ácido cutárico y si son dos, el ácido captárico. Esos son los dos compuestos principales como sustrato de la polifenoloxidasa. Tanto la oxidación enzimática del ácido captárico como la del ácido cutárico conducen a las correspondientes quinonas. Aquí tenemos de ambos, el más, digamos, el más reactivo es el ácido captárico. Con la polifenoloxidasa nos va a dar la quinona correspondiente y posteriormente ocurren reacciones acopladas, por ejemplo con un flavanol que da lugar a una ortoquinona o bien con el glutatión, que es un polipéptido que también da lugar a la correspondiente quinona. El siguiente paso va a ser después la polimerización tanto de la quinona como otros productos en los correspondientes productos de condensación ya de color marrón. Esto en cuanto al pardeamiento enzimático. En cuanto al pardeamiento químico, también brevemente, estas reacciones son más lentas que las que ocurren en el pardeamiento enzimático. Ahí se muestran las reacciones que están involucradas en la oxidación de los fenoles del vino a la correspondiente ortoquinona. Aquí tenemos todas las series de reacciones, que son una serie de reacciones de radicales libres, cuyo balance global es el que tenemos aquí. Este es el balance global, es decir, el oxígeno con un catecol, que es el ortodifenol, nos va a dar la correspondiente quinona más peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Las quinonas producidas conducen por polimerización a la formación de compuestos con tonalidades pardo marrón y pardo rojizos. El peróxido de hidrógeno que hemos visto aquí, sustancia muy oxidable, reacciona con el etanol del vino para producir acetaldehído, un producto importante en el vino, acetaldehído o etanal. Volviendo a las reacciones de polimerización de las quinonas, estas son extremadamente lentas y pueden requerir semanas e incluso meses para que puedan ser apreciadas. Son numerosas las rutas de polimerización estudiadas que conducen a la formación de esos dímeros, trímeros y así sucesivamente a los compuestos coloreados. Voy a poner solamente rápidamente, este es uno de los mecanismos que se ha estudiado, que más hemos visto, que es la polimerización de los flavanoles a través del acetaldehído. Para no tratar mucho tiempo de más mecanismos, voy a pasar ya al siguiente punto, que sería la fermentación. La fermentación, esta transformación del mosto de uva en vino, la realizan las levaduras, unos microorganismos que se alojan en la piel de la uva. Son capaces de alimentarse de los azúcares del fruto y producir el etanol, el alcohol. De las más de 500 especies de levaduras registradas, solo 30 tienen interés en vinificación. Tradicionalmente los mostos se fermentan con levaduras silvestres, siendo la más importante la llamada Saccharomyces cerevisiae, que tiene como virtud formar poco ácido acético.
Antes de la fermentación a los mostos también se les suministra el dióxido de azufre en concentraciones en torno a 100 miligramos por litro, con el fin de anular las levaduras salvajes que suelen iniciar la fermentación con el aire existente en el mosto recién estrujado y con este formar el ácido acético. Se utiliza frecuentemente el viejo procedimiento del pie de cuba, fermentos preparados de antemano de levaduras que se emplean para favorecer el arranque de la fermentación. En general, la fermentación completa, aquí había puesto las diapositivas correspondientes de los dos azúcares fundamentales de la fermentación, como son la glucosa y la fructosa. Bien, aquí tenemos ya entonces la siguiente diapositiva, que nos dice que la fermentación completa se va a dividir en dos fases. Una primera denominada fermentación tumultuosa y una segunda denominada fermentación lenta. Durante todos estos periodos se controla la densidad y temperatura. Durante la fermentación puede acumularse mucha temperatura con el peligro de pararse la fermentación, pues la levadura no soporta temperaturas superiores a los 30 grados, volviendo a tomar actividad las bacterias y a vinagrar el vino. Por esta razón, las bodegas del marco de Montilla Moriles y de Jerez suelen llevarse a cabo en depósitos de gran capacidad, de 5.000 a 50.000 litros, fabricados en acero inoxidable con equipos de refrigeración, en los que es posible controlar la temperatura del mosto en fermentación dentro de unos parámetros ideales en torno a los 23-25 grados. Después de aproximadamente una semana, las cantidades de azúcares que quedan sin transformar en el mosto es pequeña, y es al finalizar esta cuando los vinos se depositan en las tinajas de hormigón, iniciándose la fermentación lenta, donde los últimos gramos de azúcar terminarán de transformarse en alcohol, no siendo necesaria en esta fase la refrigeración del mosto. Pero si nos fijamos, hemos enumerado el producto básico, que es el alcohol etílico, y la máxima expresión del deterioro, que es el ácido acético o ácido de vinagre. Según esto, una fermentación vínica es correcta cuando forma alcohol y no forma ácido acético. Resulta imposible no formar ácido acético, pero es deseable que este sea mínimo, menos de 0,3 gramos por litro. Durante este proceso de fermentación parece que el líquido hierve, pero está a temperatura ambiente. Las burbujas que se forman y estallan en la superficie se deben a gas dióxido de carbono, producido de forma natural. Posteriormente a la finalización de la fermentación se mantienen allí durante un año, con el objeto de decantar, estabilizar y limpiar los vinos antes de entrar en crianza. Con el avance del otoño, las temperaturas se van haciendo más suaves, lo que favorece las lentas decantaciones de las levaduras muertas y otras materias sólidas en suspensión, conocidas como lías. A medida que la temperatura baja y las lías caen al fondo del depósito, el mosto ya fermentado va gradualmente perdiendo su turbidez inicial, convirtiéndose en un líquido cada vez más limpio y transparente. Un problema importante durante la fermentación es el tufo, o sea, la acumulación del dióxido de carbono, que es un gas inerte que puede causar asfixia, ya que invade los bronquios, impidiendo que llegue aire a la sangre. Ya en el siglo XVIII, el conde Chastal advertía de la asfixia. Es mejor precaver un accidente. La prueba de la vela o la cerilla sigue siendo fundamental, pues situando su llama en zona baja, si se apaga habrá que salir del local hasta que se haya aireado. Los mostos pueden contener azúcar en cantidad variable, según la zona de origen. Como hemos visto anteriormente en el sur de España, en Andalucía, los contenidos en azúcares reductores oscilan entre los 200 y 270 gramos por litro, principalmente de glucosa y fructosa. Cada 18 gramos de azúcar por litro de mosto origina al fermentar 1 grado de alcohol, es decir, 1% en volumen. Los vinos fermentados alcanzan de forma natural una graduación que oscila entre los 15 grados en la zona de Montilla Moriles hasta los 11 o 12 grados en la zona de Jerez. Una de las características del vino de Jerez, los finos y de manzanillas, es el ser un vino fortificado, o en términos bodegueros de jerezano, un vino encabezado, es decir, vinos a los que se le ha adicionado una cierta cantidad de alcohol de vino
al objeto de aumentar ligeramente su graduación alcohólica final en torno a los 15 grados. En la zona de Montilla Moriles, la uva alcanza tal punto de madurez que sus mostos superan holgadamente los 250 gramos por litro de azúcar, y las levaduras montillanas, gracias a su capacidad de transformación, obtienen vino con más de 15 grados de alcohol, haciendo innecesario añadir alcohol vínico. En otros climas, la cantidad de azúcares es insuficiente y se añaden azúcares. La adición de azúcar a la vendimia o al mosto se llama chactalización, y fue en efecto Chactal quien en 1801, en su libro Arte de hacer los vinos, preconizó esta práctica en la que buscaba aumentar la fuerza del vino formando un hipotético fermento. En España esta práctica está generalmente prohibida. En otras zonas como Francia está autorizada previa declaración escrita. En cuanto a los compuestos del aroma y del color que se han formado durante la fermentación, en este momento es importante definir lo que es el BAO y el umbral de percepción. Se define umbral de percepción, OPT, como la concentración de una sustancia cuyo olor se percibe, y su valor de actividad odorante, BAO, es la contribución de cada compuesto al aroma del vino, y su valor se obtiene dividiendo su concentración de cada compuesto por su umbral de percepción. Bien, en esta diapositiva se muestra el BAO de estos compuestos. Son alcoholes superiores, generalmente los compuestos fermentativos que se producen, el BAO correspondiente, y aquí tenemos los descriptores que nos indican el tipo de característica que nos da, si es amargo, aceite de fusel, olor a whisky, alcohol, esmalte de uña, rosa, miel, importante en estos casos los alcoholes isoamílicos. En cuanto al contenido de compuestos fenólicos, se han identificado más de 20 compuestos fenólicos, flavanoles monoméricos y oligoméricos, y los derivados de estos exhiben invariables las concentraciones más altas de todos. Tras la fermentación, los vinos estos son clasificados bien para crianza como finos y manzanillas, o bien para su envejecimiento como olorosos. En los casos en que las uvas presenten una acidez insuficiente, se puede mejorar su equilibrio por acidificación con ácido tartárico hasta un pH de 3,2-3,3. Bien, voy a pasar entonces a la crianza o envejecimiento. El proceso de envejecimiento o crianza se realiza por el método de criaderas y solera, descritos por Domecq en 1989. La madera del roble ha sido tradicionalmente usada en el envejecimiento de los vinos a causa de sus propiedades mecánicas como la dureza y flexibilidad, propiedades físicas como la densidad, porosidad y permeabilidad, y propiedades químicas, debiéndose a sus compuestos extraíbles los cambios producidos en la composición después de los vinos, por lo que la madera de roble contribuye a la formación y desarrollo del color y aroma, aportando matices organolépticos muy valorados. Las especies de roble más comúnmente usadas en el proceso de fabricación de los barriles son los robles blancos de América del Norte y el roble francés. La madera de roble se compone principalmente de 3 grandes polímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina. Esta última es un polímero de naturaleza polifenólica. Durante el proceso de crianza se ha demostrado que la madera aporta al vino diversas sustancias volátiles que dependen de diversos factores, como son la especie botánica, el secado de la madera, el tipo de madera, el tiempo de tostado de la madera, los años de uso, etc. Los vinos cherries pueden ser entonces agrupados en 3 tipos diferentes que presentan diferencias analíticas y sensoriales como resultado de diferencias en los procesos de crianza o envejecimiento a los que se van a someter. Todos ellos parten del mismo vino base. Así pues, partiendo del mismo vino, por un lado, si van a transcurrir mediante un envejecimiento biológico en barriles de roble americano, dan lugar a los vinos del tipo fino o manzanilla de Sanlúcar. Se ven afectados por las levaduras de flor, que posteriormente hablaré de ellas.
Por otro lado, el proceso de envejecimiento oxidativo o crianza química no permite ninguna transformación biológica. Para ello, los vinos que se van a destinarse a esta crianza química se alcoholizan hasta los 18 grados en volumen, para evitar el desarrollo del velo de células de levadura sobre su superficie y permitiendo únicamente un envejecimiento de tipo oxidativo, por lo que los cambios involucrados se van a atribuir preferentemente a la evaporación, a la oxidación química y a la extracción de los componentes de la barrica de madera. Un tercer tipo de vinos generosos son los amontillados. Se obtiene mediante una combinación de ambos tipos de crianza, envejecimiento biológico primero y posteriormente son destinados al envejecimiento oxidativo, dando lugar a los llamados amontillados. Un cuarto tipo de estos vinos es el palo cortado, vino de gran complejidad que conjuga la delicadeza aromática del amontillado y la corpulencia en el paladar del oloroso. La historia de cómo nace este vino nos ayuda a explicar su peculiar nombre. Cuando un vino está recién elaborado, se trasegaba la bota para elaborar el vino fino. El capataz de la bodega solía pintar con tiza un palo sobre la bota. Es el código que distingue las botas de crianza biológica. Cuando dicha crianza biológica por algún motivo se alteraba y el vino comenzaba un proceso oxidativo, imposibilitándole así su evolución hacia un fino, el capataz cruzaba el primer palo con otro, indicando que esa bota pasaría a crianza oxidativa. De ahí el nombre de palo cortado. La diferencia principal entre un amontillado y un palo cortado es que el primero ha pasado la mitad de su vida en crianza biológica bajo el velo flor y la otra mitad en crianza oxidativa, mientras que el segundo, aun conservando olfativamente parte de su etapa bajo la flor, su nueva vida la ha pasado generalmente mayor tiempo con crianza oxidativa. Este vino palo cortado combina pues la finura aromática del amontillado con la estructura y el cuerpo del oloroso. La caracterización de los vinos es uno de los objetivos de nuestra labor investigadora para poder realizar mejoras tecnológicas en el aroma y el color. Para que se aprecie esta diferencia respecto del color, haré un uso de un trabajo que realizamos con parámetros de color y con los compuestos fenólicos para diferenciar vinos amontillados, finos y olorosos. En esta experiencia analizamos 3 vinos finos, 3 vinos olorosos y 3 vinos amontillados de la zona de Montilla Moriles dispuestos en botella. Se realizaron las medidas espectrofotométricas a 280. Esta medida nos va a indicar, como hemos dicho anteriormente, el índice de polifenoles total, es decir, cuanto mayor es, digamos, la cantidad de la solvancia a 280, entonces mayor es la cantidad de polifenoles totales. La solvancia a 420 nos va a medir un grado de espardimiento, es decir, el color marrón de este vino blanco, ya que los productos de oxidación tienen, como hemos dicho anteriormente, alrededor de esta longitud de onda su máxima absorción. Además de estos productos pardos pueden presentarse ciertas tonalidades rojas, de ahí que también sea frecuente medir la solvancia a 520. Ven ustedes cómo en la medida de 420 y 520 los amontillados y olorosos presentan los máximos valores, evidentemente son de color más oscuro, incluso los olorosos más que los amontillados. Voy a hablar un poco de la crianza biológica. La crianza en flor es el sistema de crianza típica de los vinos finos de la zona de Montilla, que junto con los de Jerez y otros como los de Huelva y Rueda, constituyen una forma original de envejecimiento. Estos vinos se caracterizan por un proceso que ocurre espontáneamente en muy pocas regiones del mundo. Después de la fermentación alcohólica y la maloláctica, cuando se concluye la estabilización espontánea del vino, estas levaduras, cuando ya han agotado los azúcares, desarrollan unas propiedades que le permiten flotar en la superficie del vino en contacto con el aire, formando una espesa capa que se denomina velo de flor.
En la figura se muestra un velo de flor formado por la levadura Saccharomyces cerevisiae y es una peculiar cubierta viva. Las levaduras desarrollan un metabolismo aeróbico consumiendo etanol por reacciones de oxidación que dan lugar a agradables aromas. Así disminuye también el contenido de glicerina, disminuyendo desde los 7 u 8 gramos por litro a 0,5. Ello va a suponer una pérdida de suavidad en la boca y la aparición del característico y grato amargor de los vinos finos. Otra característica importante es la siguiente respecto del color. Los vinos presentan una importante resistencia al pardeamiento durante el proceso de la crianza biológica, debido a que el oxígeno no pasa a esa capa de levaduras. Estas levaduras de velo protegen al vino frente al oxígeno y por otra parte también precipitan los compuestos fenólicos, estos que se van formando de color marrón, los van precipitando a medida que van cayendo esta levadura y muere. Esa decantación lleva los polifenoles y por lo tanto también los protege del pardeamiento. Los enólogos han desarrollado un procedimiento para conservar el mayor tiempo posible este velo en la interfaz vino-aire, denominado sistema de criaderas y solera, que se considera la máxima contribución de la enología andaluza a la enología mundial. Los vinos así obtenidos mediante este proceso de crianza se denominan vinos de crianza biológica, crianza bajo velo o crianza bajo velo de flor. Se realiza en presencia de aire en barricas usadas de roble americano de 625 litros de capacidad, que se llenan 5/6 partes para facilitar el desarrollo de las levaduras de flor en la superficie del vino. Al conjunto de barriles de un sistema de criaderas y soleras se agrupa en diferentes escalas, llamadas criaderas, cada una de las cuales contiene vino con el mismo tiempo de crianza. El sistema consta de varias filas, numeradas desde el suelo hacia la parte superior. La primera fila en contacto con el suelo se llama solera, que contiene el vino de mayor tiempo de crianza. La fila inmediata superior es la de primera criadera y a continuación se sitúan la segunda, tercera y siguientes criaderas. El vino del año se carga en la fila más alta llamada sobretabla, que contiene por tanto el vino más joven. Como regla general, las bodegas disponen de 4 o 5 criaderas, incluida la solera. El sistema de criaderas es un método de crianza dinámico. Consiste en mezclar fracciones de vinos, donde los más jóvenes se mezclan y se transfieren periódicamente y secuencialmente a través de las criaderas, que contienen un vino con mayor tiempo de crianza. Antes de pasar de una criadera a otra, el vino que se extrae de cada barrica, aproximadamente 1/3 o 1/4, se mezcla con los vinos de otras barricas de otra escala, pero de la misma criadera. Es decir, de otra escala, pero que también es diferente, entonces los de la primera criadera se mezclan entre sí. Esta compleja serie de transferencia conduce a una mezcla de diferentes añadas en el mismo barril. ¿Cuántas veces se realiza esto al año? Pues la frecuencia de transferencia depende del análisis sensorial y suele realizarse 2 veces al año. De esta forma, la última etapa del proceso es la obtención de un vino comercial, que resulta de la mezcla de vinos procedentes de diferentes años y por lo tanto no va a depender de la añada en la que se recolectó la uva. El metabolismo aeróbico ocasiona cambios en la fracción aromática, adquiriendo los vinos finos sus características. Es un vino muy seco, delicado y ligero, de un brillante color amarillo pajizo a dorado, de aromas punzantes y delicados, con ligeros recuerdos almendrados y notas de masa fresca de pan y hierbas del campo. La manzanilla es un vino blanco, también envejecido bajo una capa de levadura que conforman el velo de flor, donde su crianza se lleva a cabo exclusivamente en las bodegas de Sanlúcar de Barrameda. Las condiciones climáticas de esta ciudad, situadas en la desembocadura del río Guadalquivir, propician un desarrollo de un velo de flor muy peculiar, por lo que el vino adquiere características peculiares y diferenciadoras. También es un vino
Vino muy pálido, de un color brillante, amarillo pajizo, de aroma punzante y delicado, en el que destacan notas florales que recuerdan a la camomila, recuerdos almendrados y aromas de panadería. Presenta una ligera acidez que produce una agradable sensación de frescor y ligeramente amargo. Presentan un contenido de azúcares por debajo de 1 gramo por litro y con un contenido de alcohol en torno a los 15 grados. En la siguiente diapositiva se muestran los compuestos más relevantes responsables del aroma en los procesos de la oxidación biológica. Destaca la alta concentración de acetaldehído. Se utiliza como medida de la madurez del vino, siendo en gran medida responsable del sabor picante típico de los vinos finos. Otros compuestos, como el 1,1-dietoxietano, aporta aromas a regaliz y fruta verde. Algunas lactonas, a pesar de su baja concentración, transmiten un olor a caramelo, y la sotolona nos introduce notas de curry, nuez y algodón dulce. En cuanto al color, si observamos la diapositiva, predominan los flavanoles y también compuestos fenólicos de bajo peso molecular que han sido extraídos de la madera. Estos denominados compuestos fenólicos no flavonoides, como son los ácidos gálico, elágico, vanílico, silíncico, ferúlico, aldehídos, fenólicos, etc., aportan sabores característicos de calidad. El precio de los vinos finos en el mercado está relacionado directamente con su tiempo de crianza biológica bajo velo. Por lo tanto, una evaluación correcta y objetiva de su grado de crianza es de gran interés comercial para su prevención de adulteraciones, etiquetados incorrectos y para un mejor control del proceso de crianza. A la finalización de la fermentación y tras la decantación de las levaduras muertas y otra materia sólida en suspensión, el vino fresco obtiene una absorbancia, como hemos visto ahí, de a 420 en torno a 0,10-0,12 unidades de absorbancia. A valores de 0,17 a 0,18 se desecha normalmente. Para reducir el color pardo de una bebida antes de su envasado, se emplea comúnmente los llamados clarificantes. En este punto, pues nuestro grupo ha patentado clarificantes de origen natural y hemos dirigido un par de tesis relativas a ello. Paso a la crianza oxidativa. La crianza oxidativa o físico-química transcurre en ausencia de levaduras, ya que se le añade al vino alcohol hasta niveles de 18 a 20 grados. El elevado contenido en alcohol impide toda actividad de las levaduras, no haciéndose posible, por tanto, ningún proceso biológico. Los vinos de crianza oxidativa pueden tener diferentes procedencias. Así, si provienen de vinos finos después de una crianza biológica y han sido sometidos a largas estancias prolongadas en la bota, sin sacar periódicamente el vino, se convierte en los amontillados. Aquí habría que incluir los anteriormente citados también palo cortado. Si provienen de vino base a los que se le ha impedido la formación de velo después de la fermentación completa por adición de alcohol, se transforma en lo que hemos llamado los vinos olorosos. Son dos los factores externos que afectan principalmente al proceso de oxidación del vino: el contenido en oxígeno disuelto y la temperatura. Así, el vino en contacto temporal con el aire se satura de oxígeno y un aumento de temperatura produce lo que en química cinética conocemos como el aumento de la velocidad de la reacción de oxidación. Este envejecimiento oxidativo también transcurre en maderas de roble con estancias prolongadas, la cual varía en función de la bodega. En la dos diapositivas que voy a poner a continuación se muestran las escalas de una bodega concreta de la zona del sur de España donde hicimos varios trabajos. En esta bodega el sistema de envejecimiento se divide en dos escalas con diferentes grados de crianza. Ahí tenéis uno, que es este que llega en la primera escala de envejecimiento hasta 4 años con la solera y 2 criaderas. La siguiente, que ya es la segunda escala o segundo nivel de envejecimiento, pues esta llega hasta 14 años para la solera.
Aquí hay que decir que el vino de la solera de la anterior escala es el que se va a añadir a la segunda criadera de este nivel. Bien, también existen algunas bodegas que tienen vinos con más de 30-40 años de vinos sometidos a crianza oxidativa. La bodega Navarro, que después hablaremos de ella, pues tiene incluso un vino oloroso de más de 130 años. Cada una de estas escalas puede estar constituida, como hemos visto, por una solera y 2 o más criaderas, de forma que cada una de las criaderas se rocía al menos una vez al año con el vino procedente de otra criadera de menor tiempo de envejecimiento. Así, las escalas de mayor crianza se rellenan con los vinos procedentes de la escala de menor tiempo de envejecimiento. Durante este periodo, la madera permite a través de sus poros el paso lento del oxígeno atmosférico, produciendo la oxidación leve de los polifenoles, modificando así su estructura, variando su color y su sabor. El estudio de caracterización de estas escalas muestra un aumento continuo, podemos saber, para diferenciarlas, vamos a ver cómo el aumento continuo del grado alcohólico pasa, por ejemplo, tengo aquí de la escala inicial a la final que hemos visto de la escala vieja, que tiene en torno a 20 grados. Esto se produce por la concentración que se produce el vino por la pérdida del agua a través de los poros de la madera. Asimismo, la acidez volátil, que es un aumento debido a la oxidación del etanol que nos va a producir el ácido acético y nos va a medir un poco del vino si está vinagra o no, también va aumentando. Y en cuanto a las absorbancias que anteriormente hemos visto, pues ven que va adquiriendo mayor cantidad de polifenoles totales a medida que transcurre el tiempo. Y en cuanto a las medidas de color, pues lo mismo ocurre, con el tiempo se va aumentando la absorbancia a 420, pasando de 0,2 a valores de 1,2, incluso aquí hemos visto hasta de 1,6 para los olorosos. Bien, para no alargarle mucho, bien, como hemos visto respecto al color, los vinos olorosos son considerablemente más oscuros que los vinos finos como resultado de su envejecimiento oxidativo, como se pueden ver en la absorbancia 420 y 520. Un color ámbar a caoba, más oscuro cuanto más es su prolongado tiempo de crianza. Los aromas derivados de la crianza oxidativa son principalmente compuestos procedentes de reacciones químicas de oxidaciones y esterificaciones. La fracción aromática de los vinos olorosos y amontellados también estaba influenciada por su efecto concentrador durante su larga crianza. Es decir, si va perdiendo agua a través de las duelas, entonces se va haciendo mayor la concentración y se produce un mayor contenido en alcoholes superiores. Y también los productos de los ésteres, como son estos que tenemos aquí: acetato de etilo, lactato de etilo, succinato de etilo. Bien, en cuanto a otros compuestos, que son los compuestos fenólicos, pues igual que antes, tenemos los compuestos flavanoles y otros compuestos que proceden todo de la madera. Y aquí hay una reacción importante que es la pirólisis, una pirólisis que nos va a dar lugar a compuestos como el sulfural, hidroxisulfural. Bien, el resultado de todo esto son unos vinos cuyos aromas son cálidos y redondos, complejos y potentes, con pronunciados aromas a frutos de seca de cáscara, a secos de cáscara, como la nuez, notas tostadas, vegetales y balsámicas, que recuerdan a la madera noble, al tabaco rubio. Son vinos con mucho cuerpo y su contenido en glicerina hace que sean suaves al paladar. Es un vino de color ámbar a caoba, con aroma muy acusado a madera y vainilla, con mucho cuerpo y su graduación alcohólica en torno a 20 grados. A veces estos vinos se mezclan con mistelas de Pedro Jiménez para dar lugar a olorosos más o menos dulces. Los vinos apuntillados, como he visto esto, voy a mencionar rápidamente aquí un trabajo realizado por nuestros compañeros que nos va a medir el BAO de 75 compuestos que se identificaron, pues los más importantes son los que tengan un BAO superior, que son estos de aquí. Esto nos van a dar unas características que van a aportar al sabor dulce, plátano, piña, fresa, manzana, pera, fruta, madera, jabón, algodón dulce, yogur, etc.
Este tipo de vinos está caracterizado por una cinética lenta, lo que obliga a largos tiempos de envejecimiento para alcanzar el color deseado, con el paralelo incremento en los costes de producción. Bien, para terminar voy a hablar de los vinos dulces Pedro Ximénez. Por último, no podemos olvidar otro tipo de vino enmarcado dentro de los vinos dulces, el denominado Pedro Ximénez. Es justo destacar la artesanía con la que se obtiene este singular vino dulce, llamado en algunas zonas el vino del sol, elaborado con la variedad de uva Pedro Ximénez y nominado con el mismo nombre. Veamos brevemente el proceso de elaboración de este vino, descrito, entre otros, por López Alejandre en su libro. Los racimos de uva, en perfectas condiciones de madurez y de sanidad, se transportan con sumo cuidado para no romper las uvas hasta las paseras, donde se extienden. Así, expuestos al sol, los racimos van pacificándose lentamente, perdiendo agua, concentrándose todos sus componentes, evolucionando los aromas de la uva y acelerando su maduración. Para que todas las uvas se pacifiquen por igual, los operarios se ocupan de darles vueltas a los racimos cada 2 o 3 días. En función de la temperatura y de las horas de sol, la pacificación dura de 5 a 7 días. Llegado el punto óptimo de pacificación, los racimos se recogen y se llevan al lagar, donde se molturan y prensan. El agotamiento de la vendimia se efectúa en prensas hidráulicas similares a las utilizadas para la obtención del aceite de oliva. El rendimiento es bajísimo, obteniéndose aproximadamente 29 litros de mosto dulcísimo por cada 100 kilogramos de uva fresca. Para apreciar tan baja extracción del zumo debe tenerse en cuenta que el porcentaje para los vinos secos es del 70%, es decir, 70 litros de mosto por cada 100 kilogramos de racimos. Los mostos obtenidos, muy aromáticos y de color caramelo, presentan una extraordinaria concentración de azúcares, cuya fermentación es detenida mediante la adición de alcohol vínico. Además, se le añade una variable proporción de vino raya u oloroso para reducir ese excesivo dulzor, pasando luego al sistema de criaderas. Bien, la crianza del Pedro Ximénez, exclusivamente de carácter oxidativo, propicia una progresiva concentración aromática y una complejidad creciente, si bien procurando siempre no perder la frescura y el carácter frutal típico de la variedad. En nariz va a ofrecer aromas con predominio de notas dulzonas de frutos secos, tales como pasas, higos y dátiles, acompañados de aromas de miel, de arrope y frutas de compota confitada. Bien. Además de la crianza, pierden su color ambarino inicial para alcanzar tonalidades muy oscuras, casi azabache. Bien, para terminar mi exposición, esta labor investigadora requiere la colaboración a través de proyectos de investigación con diferentes bodegas, con las que hemos colaborado y desde aquí agradezco su colaboración. Una de ellas ha tenido una especial relevancia, como son las bodegas Navarro de Montilla, con la amistad que me une con su presidente, la cual agradezco la degustación de vino que nos van a ofrecer a continuación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Mayén, por su discurso de ingreso. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Blázquez Ruiz, que en nombre de esta Real Academia va a pronunciar el discurso de réplica al recipiendario. Dignísimas autoridades, ilustre cuerpo académico, familiares y amigos, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de satisfacción por la réplica en nombre de la Academia
al discurso de ingreso de don Manuel Mayén Riego, de agradecimiento a la institución por haberme designado para tal cometido y en particular a su presidente, el excelentísimo señor don Clemente López Jiménez. También quiero hacer extensiva este agradecimiento a los proponentes de nuestro aspirante, a don Miguel Aguilar Jiménez, doña Carmen Baena Llerón y don Clemente López Jiménez. Una primera reflexión que quiero introducir en estos momentos es por qué estoy en esta tesitura leyendo la réplica al discurso de ingreso de don Manuel Mayén Riego. La reflexión que hago al empezar esta intervención es, a mi entender, y en primer lugar, por la amistad que nos une desde nuestra juventud y propiciada, entre otras muchas razones, por el hecho de haber nacido ambos en esta bimilenaria y bella ciudad que es Écija, a lo que se puede añadir el haber realizado carreras científicas casi paralelas, con un pequeño desfase por nuestra diferencia de edad, siendo él un poco más joven que yo. Las etapas determinantes han sido nuestra formación en el Instituto San Fulgencio de Écija y en la Universidad de Sevilla, donde ambos, como él ha dicho, obtuvimos la licenciatura en Ciencias Químicas. A esto se puede sumar nuestra etapa en la Universidad de Córdoba como miembros del claustro de profesorado al que ambos hemos tenido el privilegio de pertenecer, contribuyendo con numerosos compañeros a su desarrollo y consolidación como universidad. La normativa establece que la contestación al discurso debe contener una referencia al mismo y una presentación de los méritos de la persona aspirante. Así me propongo hacerlo, abordando cada una de estas partes para dar cumplimiento al ingreso que hoy celebramos en sesión extraordinaria y solemne, conforme al acuerdo que consta en el acta leída por el secretario de la Academia, el ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales. Hoy es un día grande para la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, precisamente en este año que se cumple el 70 aniversario de su fundación en 1955, y lo es porque ingresa en ella un nuevo académico numerario, un nuevo miembro del Pleno, el ilustrísimo señor don Manuel Mayén Riego, procedente de la enseñanza y de la investigación. Primero, como profesor de enseñanza secundaria y segundo, como profesor de universidad. Nuestro recipiendario finaliza sus estudios de licenciatura en Ciencias Químicas, él lo ha citado, especialidad en Química Industrial en 1979 con el proyecto fin de carrera Tratamientos de Aguas para Calderas, realizado en el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. Sin límite de continuidad, desempeña el puesto de profesor de enseñanza secundaria durante algo más de una década y en comisión de servicio en el curso 1990-91 se incorpora a la Universidad de Córdoba en el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Ciencias, donde realiza y defiende su tesis doctoral en 1993 y posteriormente en 1995 alcanza la posición de profesor titular y finalmente en 2012 la de catedrático de universidad, puesto que desempeña hasta su jubilación en el 2020. En esta etapa en la universidad se adscribió al grupo de investigación, también lo ha citado él, Viticultura y Enología del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Un grupo de investigación con carácter interdisciplinar constituido por doctores en Biología y en Química y por enólogos. La especialización de este grupo, integrado en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario de Andalucía, el denominado CIA3, tiene que ver con la microbiología y la química del vino. En su investigación, el doctor Mayén también participa en la línea de sensores y biosensores con el grupo de investigación electroquímica molecular del Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Como investigador, ha liderado proyectos de I+D con propuestas en viticultura y enología, pardeamiento de vinos, como él ha expuesto, mejoras fermentativas, crianzas biológicas, hiperoxidación de mosto, procesos todos referidos a vinos finos, vinos blancos de la variedad Pedro Jiménez y vinos dulces Pedro Jiménez también. Iniciada la investigación con su tesis doctoral, esta continuó
con tesis doctorales codirigidas en las que resultaron artículos científicos y ponencias en congresos científicos con difusión internacional en viticultura y enología, ciencia y tecnología de los alimentos, química agrícola y electroquímica. Fruto de esta investigación, el doctor Mayén ha compartido la titularidad de varias patentes, acaba de citarlo también en su discurso, aplicadas al vino sobre geles para levaduras inmovilizadas, biocápsulas de levaduras y envejecimiento de vino en condiciones semiaeróbicas y el pardeamiento en vinos blancos, corrección y retención de fenoles, envejecimiento oxidativo en la obtención de vinos tipo oloroso, sensores y biosensores electroquímicos. En su currículum docente demuestra una excelente labor en la enseñanza secundaria y en la universidad impartiendo asignatura de química con orientaciones en alimentación, agricultura y fundamentos propias de estudios de ingeniería agronómica e ingeniería de montes o de bioquímica y programas de doctorado. Cabe destacar que entre sus objetivos siempre ha estado presente la innovación, participando en numerosos proyectos docentes con publicaciones en libros y revistas internacionales. Esta actividad ha venido complementada con gestión en actividades científico-docentes, desempeñando la función de ponente de Química de Selectividad en la Universidad de Córdoba y portavoz en la Ponencia Interuniversitaria de Andalucía durante un importante periodo. Su extensa colaboración con el Ilustre Colegio Oficial y la Asociación de Químicos de Andalucía mereció el reconocimiento de estas corporaciones en el 2013. En el título principal de su discurso, pasamos al análisis de su discurso, de su exposición, el título principal de su discurso, Arte de hacer el vino, el recipiendario propone un recorrido por el que se muestra el arte y la cultura del vino. En él cita el facsímil Arte de hacer el vino de 1803 del Conde de Vaux, que contiene una instrucción acerca del arte de hacer vino según el método del sabio conde Chantal, destinada a los viñadores o cosecheros del vino. Se podría acentuar esta breve reseña historiográfica subrayando que el vino proviene de la cultura mediterránea, al menos en su época más reciente. En palabras de María Victoria Moreno Arriba, investigadora del CSIC, la elaboración de vino es uno de los procesos más fascinantes de transformaciones de una materia prima de origen vegetal. Desde el comienzo del siglo XX, la química y la microbiología se han utilizado en un intento de interpretar las observaciones utilizadas por los elaboradores a lo largo de la historia. Estas constituyen las bases sobre las que se establecieron las normas básicas para la vinificación. Progresivamente, los investigadores en enología, tanto químicos como biólogos, han desarrollado los métodos analíticos más eficientes para llevar a cabo sus investigaciones. En el subtítulo del discurso, Vino Sherry, subraya la orientación de su trabajo con un reconocimiento del proceso de vinificación de los vinos sherry, atendiendo a aspectos genéricos y científicos de los procesos de fermentación y de crianza o envejecimiento. Se presenta una exhaustiva clasificación y descripción de los compuestos relacionados con el aroma y con el color y con su evolución, hecho que caracteriza a los vinos finos y olorosos de los vinos sherry, y también de la intervención de la gran familia de polifenoles en los procesos de oxidación biológica y química. En este sentido, el doctor Mayén afirma que la enología ha sido un híbrido entre ciencia y arte, con un conocimiento empírico adquirido por el método de ensayo y error, mientras que hoy se dispone de profesionales en el sector con un grado universitario con la adecuada formación profesional. Podemos considerar al respecto el ensayo de Jorge Wagenberg, profesor de física de la Universidad de Barcelona, recientemente fallecido, discípulo del Premio Nobel de Física sobre la termodinámica de los procesos irreversibles, y que ha sido, como digo, ha fallecido recientemente, uno de los divulgadores científicos más destacado como editor y conferenciante, que titula en uno de sus ensayos: Ciencia y arte es lo mismo, pero no es igual.
donde desgrana diferentes elementos y conceptos como la comprensión de la realidad, la intuición, la teoría y las prácticas, paradigmas y contradicciones, observación, experimentación y percepción. Para concluir, la humanidad ha vivido momentos en los que científicos y artistas se han interesado los unos por los otros. Tales momentos son, con mucho, los más creativos de su historia. Podríamos añadir, sin duda, tales momentos se han dado en la historia del vino. Incidiendo de nuevo en el discurso que nos concierne, nos centramos en los vinos generosos andaluces que forman parte de la distinguida élite mundial, destacando la originalidad de su elaboración y crianza, afirmación de nuestro aspirante, en la que añade que en el proceso de vinificación se distinguen los procesos fermentativos y la crianza y envejecimiento, de los cuales se presentan en este discurso aspectos generales y científicos que han sido de gran utilidad para el sector enológico. En este sentido, es oportuno considerar las aportaciones del grupo de investigación en el que ha participado el doctor Mayén, con contribuciones tanto a la caracterización con el análisis como a las mejoras tecnológicas en el aroma y color para los distintos vinos sherry. Siguiendo con los comentarios de Moreno Arribas, esta científica investigadora, se puede recordar en este punto que por los conocimientos y buen hacer del enólogo, el producto final cuenta hoy día con todas las posibilidades de satisfacer las exigencias del consumidor. Esta experiencia se basa en la comprensión científica de los fenómenos que se producen en este complejo entorno. Después de sus inicios, principalmente basada en la observación y el empirismo, la enología utiliza ahora los datos científicos derivados de la investigación en viticultura, química, bioquímica, microbiología y nutrición. Nuestro aspirante nos indica en el discurso con los elementos más significativos, nos ilustra, en el discurso con los elementos más significativos del vino, como el aroma, el color y sus alteraciones. El aroma como resultado de la secuencia biológica, bioquímica y tecnológica, y en parte por relación de los constituyentes volátiles, más de 500 compuestos químicos. Alguien también dice que incluso más de 3.000, que impactan el órgano olfativo por ser moléculas gaseosas. El color, en su mayor parte debido a los compuestos flavonoides que se encuentran en la piel, semilla y pulpa de la uva, como ya he citado. Las alteraciones de color es uno de los problemas técnicos de los vinos generosos blancos andaluces, los vinos finos, su tendencia al remontado como resultado de complejos procesos oxidativos que se desencadenan a partir de los contenidos de polifenoles que participan en su composición final natural. Los flavonoides pueden ser los más sensibles a la evolución oxidativa con el tiempo, lo que afecta en mayor medida a los vinos con más alto contenido en estos compuestos. Con la investigación se han identificado nuevas moléculas con impacto en el aroma, color y sabor. Se dispone de análisis sensorial, análisis químico, que revelan la importancia de las moléculas presentes, incluso a muy bajas concentraciones, y la trascendencia de las interacciones entre ellas. El aroma del vino que se produce por esta infinidad de compuestos se clasifica por su origen, en lo citado, en aromas varietales y aromas prefermentativos, constituyendo los denominados aromas primarios, los aromas fermentativos o secundarios, que surgen por la acción de las levaduras y bacterias en la fermentación alcohólica y maloláctica, y por último los aromas postfermentativos o terciarios que se originan durante el envejecimiento en madera o botella. La contribución de estos aromas en el aroma global de un vino depende de si se trata de vinos jóvenes o de vinos de crianza, pero siempre predominan los aromas fermentativos, que son los mismos en todos los vinos. Dice nuestra investigadora científica, para un científico, el vino probablemente es uno de los productos más complejos a los que se puede enfrentar un científico en un laboratorio. No solo por la matriz compleja que interfiere en gran medida los análisis de caracterización de los compuestos que los forman, sino también porque es un producto multidisciplinar. Su conocimiento a fondo necesita de distintos profesionales especializados como enólogos, químicos, biotecnólogos, ingenieros, agrónomos e incluso médicos y especialistas de la nutrición que verifiquen los efectos beneficiosos del vino en la salud. Y, ¿por qué no?, arquitectos que hacen posible el maridaje del vino con la arquitectura. Todos sabemos las bodegas hoy día, la importancia del arquitecto.
A la vista del currículum docente e investigador y del contenido del discurso de nuestro recipiendario, con gran satisfacción expreso mi reconocimiento al ilustrísimo señor don Manuel Mayén Riego por sus conocimientos sobre la química del vino y sus estudios en investigación aplicados al proceso de vinificación de los vinos sherry, valorando el desarrollo histórico y contextual de la elaboración que en la actualidad, con la instrumentación científica disponible, se pueden profundizar para conocer detalles moleculares de los componentes, permitiendo analizar, caracterizar los procesos de vinificación, corregir las deficiencias y mejorar las etapas de elaboración del vino en las que desde su investigación ha participado. Trasladado como resultado de la réplica encomendada la felicitación a la Real Academia Luis Vélez de Guevara por dar la bienvenida a esta augusta institución al doctor Manuel Mayén Riego como académico numerario. He dicho. Muchísimas gracias, doctor Blázquez. Como ha comentado el doctor Blázquez, es una satisfacción poder contar, digo que como ha comentado el doctor Blázquez en su discurso de réplica, es una satisfacción poder contar como nuevo numerario con el doctor Mayén Riego. Nos congratulamos por ello y además también en este caso que a buen seguro nos aportará en el campo de las ciencias químicas un trabajo extraordinario acorde a su experiencia y buen saber. Bien, pues para finalizar este acto solamente quería comentarles que a continuación en el magnífico espacio de las caballerizas de este palacio se va a ofrecer una cata degustación de los vinos de los que ha estado hablando el nuevo académico. Antes de probar el vino, el doctor Mayén nos comentará algunas de las características para que tengamos más cercanos todos esos procesos químicos que ahora mismo nos están rondando en la cabeza, pero que estamos deseando echarlos al paladar. De manera que, con el agradecimiento a las bodegas Navarro, criadores y exportadores de vino, Montilla Moriles, desde 1830, pues agradecemos, como no puede ser de otra manera, el patrocinio de esta degustación. Por lo tanto, muchas gracias y se levanta la sesión.